Bueno chicos, este es la última, el último video de este módulo, ¿ya? Vamos a hacer el último videito de este módulo. Habla puntualmente y donde seguimos con las condiciones. Disculpen. Habla puntualmente del presupuesto y del plan de negocio, ¿ya? En donde, ojo, no lo definimos de buena primera sobre cómo se construye, sino que básicamente cuáles son los conocimientos que deberían tener ustedes y básicamente con eso deberían poder construir uno, a lo mejor no estructurado, pero sí podrían llegar a construir uno sin mucho problema, ¿ya? Primero, la elaboración de presupuesto, que es lo primordial, en donde en esta elaboración de presupuesto como marco general, nosotros deberíamos definir el presupuesto, o sea, los objetivos y requisitos que va a tener el presupuesto, es decir, qué cosas va a cumplir y a dónde queremos llegar. Fase de elaboración del presupuesto en el segundo tipo, después desde el segundo ítem, tercer ítem, tipo de presupuesto y composición, más o menos cuáles son de los que hay, presentación y aprobación de un presupuesto y seguimiento y control del presupuesto, para saber para dónde marcha, ¿ya? En donde primero los objetivos son las herramientas que planifican el corto plazo, deben permitir controlar y evaluar la marcha de la empresa y ser integrador y corrector de estrategias globales de la empresa. Es decir, ¿en qué sentido? Nosotros suponemos como objetivo que nuestro objetivo, por ejemplo, como objetivo de la empresa o del proyecto básicamente presupuestario, es llegar a un punto particular y nosotros definimos qué herramientas de planificación de corto plazo vamos a tener para lograr ese objetivo. A eso apunta, como dice, debe permitir controlar y evaluar la marcha de la empresa, es decir, a medida que va avanzando, el presupuesto debe permitir que nosotros vamos controlando cómo va y cómo se va gastando la plata y cómo va la empresa con respecto al trabajo. Debe ser integrador y corrector de la estrategia global de la empresa. ¿En qué sentido? Los objetivos tienen que ser decidores de para dónde voy y correctores si es que estaba mal enfocado. Requisitos que debe tener esta cosa. Dirección, o sea, dentro de la dirección, la dirección marca los objetivos generales y la política presupuestaria, es decir, cómo se va a gastar la plata. A eso se refiere con política presupuestaria y el objetivo general, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de esta cuestión? Máxima implicancia y participación en la elaboración, es decir, la dirección, dígase la dirección de la empresa, el jefe, el que está a cargo, el dueño, el patrón de fondo, él tiene que estar metido y tiene que tener muy claro en qué se va a gastar cada una de las cuestiones y tiene que opinar para que después no ande preguntando qué pasó. Sistema de información, máximo rigor en la elaboración de datos cuantitativos y cualitativos, o sea, tienen que haber mediciones, cómo se gastó la plata, cuánto se gastó, por qué se gastó y cuánto rendimiento tuvo, o sea, si se gastó bien o se gastó mal, ¿ya? Conocimientos de las variables externas de mercado, legislación y política, y ahí es donde viene una parte importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener claro cuál es la legislación y la política en base al presupuesto, es decir, en qué puedo gastar y en qué no, en qué cosas puedo gastar y cómo podría yo, básicamente en base a la legislación, estar infringiendo algún tipo de normativa o reglamento. Tengo que tener cuidado con eso. Y esa figura del director financiero o controller, básicamente el que anda, el encargado de contabilidad, que anda viendo que las plata se gasten bien y que tengamos todos los comprobantes en línea y en regla, cosa de poder ver sin ningún inconveniente dónde se está quedando mi plata. A eso va. Dice interlocutor y coordinador entre la dirección y el resto de la responsa. ¿A qué se refiere con responsa? Con la plata donde están quedando. Planifica y da soporte técnico al proceso de confección del presupuesto, ¿ya? Y estudia la coherencia y consolida la información procesada. O sea, él es el que ve si algo no concuerda y él es el que toma, no que toma la decisión, sino que él es el que va anotando todo y va dejando todo lo más condensado posible en cuanto a la información y los procesos que están incurriendo con respecto a eso. ¿Ya? Tenemos la fase de elaboración del presupuesto. Primero, planificación y creación del marco presupuestario, es decir, cómo va a estar creado el presupuesto, qué partes va a tener el presupuesto, dónde van a estar el presupuesto. Después pasa a la puesta en marcha del presupuesto, es decir, cómo nosotros lo vamos gastando a medida que va pasando el tiempo. Y etapa número 3, la etapa de elaboración presupuestaria. ¿Se entiende? Es decir, cómo vamos a... Es decir, la primera la puesta en marcha del proceso de presupuesto, donde lo construimos el presupuesto, y después la elaboración de la propuesta, en donde le damos la justificación a toda esta propuesta. ¿Ya? La planificación del marco, ¿qué es lo que tiene que tener? Básicamente el análisis interno de la empresa, ¿cómo está? En donde tenemos, ¿cómo se llaman? Son puntos fuertes y puntos débiles, ver qué es lo que está haciendo. Análisis externo,
identifica oportunidades y amenazas. Básicamente, si se fijan, los dos puntos son el FODA, no es otra cosa, análisis de FODA, otra cosa. ¿Ya? Tercer objetivo, definir objetivos a conseguir. ¿Qué es lo que necesito hacer? Información necesaria. ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a construir? ¿Qué quiero lograr? Ese es el objetivo. Construcción de modelos, patrón y simuladores. ¿A qué se refiere con esto? En donde yo voy a construir un tipo de estrategia en donde va a decirme o va a mostrarme la simulación de cómo debería yo proceder en ciertas circunstancias y qué modelo o patrón yo debería construir para llegar al otro punto. Emitir y difundir informes de objetivos a departamentos, es decir, a los departamentos yo les voy a notificar para dónde vamos y qué es lo que necesitamos de ellos y qué transformación deberían ellos incurrir o qué elaboración de informes voy a necesitar de ellos o qué cosas voy a necesitar de ellos para poder construir o llevar a cabo este proyecto y este presupuesto, digo. Inicio del proceso de presupuesto con antelación, ¿ya? O sea, se empieza a desarrollar antes de que se termine el otro, cuestión de tenerlo listo, ¿ya? Puesta en marcha, análisis de la evolución del año y proyección final, es decir, qué es lo que nos falta, cómo va la cuestión, cómo andaba de acuerdo al anterior. Previsiones, años próximos en base al análisis, es decir, vamos a juntar plata porque en tal fecha la cuestión quedamos cortos por este y por este tanto, pero sin embargo quedamos holgados en este otro producto que pasó tal cosa. Este año esperemos que siga de esta manera, creemos que va a salir de esta manera, pero de todas maneras vamos a guardar las previsiones del caso, en donde vamos a tener un presupuesto acotado, pero de resguardo en caso de que haya cualquier variación. Cosas por ese tipo, ¿ya? Medios necesarios, calendario, informes, datos, se confeccionan todo ese tipo de fechas con los hitos que correspondan y con los informes que deberían aparecer y qué datos vamos a ocupar. Después vienen los datos de partida facilitados por el controller, o sea, el controlador, el que va a ver esta cuestión, va a facilitar los datos de los años anteriores, por ejemplo, para hacer proyecciones. Va a facilitar los datos del mercado actual para ver cómo se está comportando ciertas tendencias y que la empresa va por algún lado para ver si va bien encaminada. Ese tipo de cosas. Variables de macroeconomía, IPC, tipos de interés y cuestiones de ese tipo que influyen, pero son netamente del mercado. Y inicio del proceso presupuestario con antelación, en donde nosotros vamos a empezar a construir ya objetos y artefactos. Cuando digo artefactos, informe, funcionalidades, ¿en qué sentido? En el sentido de que vamos a elaborar o vamos a definir procesos puntuales para hacerlo más óptimo, cosas de ese tipo. Dirección, marca, directrices y objetivos, ¿a qué es lo que se refiere con esta? Déjenme un segundo. Y objetivos, se me olvidó lo que es esta, pero básicamente cuando dice la división, marca, directrices y objetivos, básicamente nos va a decir para dónde vamos y qué es lo que queremos ver y cómo. Es decir, es como decir, oye, voy a ir 20 para mi casa, ese es el objetivo, pero 20 por tal parte, por tal parte y por tal parte. ¿Por qué? Porque por ahí está más para desahogar y aparte en tal parte quiero que te bajes y me compres tal cosa y me lo traigas a mi casa. Ahí me dio el objetivo y me dio las directrices. ¿Se entiende? Elaboración de presupuesto por responsable. Hay una persona responsable donde va a pescar todo lo que se está pidiendo y va a empezar a valorizarlo y va a empezar a construir el presupuesto en virtud de lo que se está pidiendo. Dice negociación de presupuestos con la dirección, en donde la dirección lo que va a hacer es tratar de que sea el menor presupuesto posible y la empresa va a tratar de hacer que se gaste lo justo o más de la cuenta para no quedar corto. ¿Se entiende? Negociación del presupuesto, eso se hace con la dirección. Después obtenemos el primer presupuesto provisional, es decir, hay un primer presupuesto, sale un primer presupuesto y se revisa. Después tiene que ser elaborado por la dirección y ser divulgado. Y después el proceso de control presupuestario, que es cuando ya lo empiezo a gastar la plata, voy viendo que se esté gastando en lo que corresponde. Eso es. ¿Se entiende? Perfecto. Tipología de presupuesto y composición. ¿Ya? Presupuesto operativo, en donde vamos a ver un presupuesto para las ventas, gastos comerciales, gastos de producción, gastos de compra, presupuesto de venta, presupuesto de gastos comerciales, presupuesto de producción, presupuesto de compra, presupuesto de costo personal, presupuesto de datos generales de funcionamiento. ¿Ya? Esos son presupuestos de exploración. Después viene el presupuesto de inversión y después viene el presupuesto de tesorería, para que se tenga claro los niveles. Arriba operativo, todos esos presupuestos tienen que darse. Después viene una serie de presupuestos los cuales, ojo, se están basados de todas maneras en el anterior. Después viene un presupuesto global de las cuentas y después viene un balance provisional. ¿Cómo debería ser el balance final
y el provisional básicamente nos va a dar una visión de cuánto va a haber gasto anual y cómo se va a proyectar. Ese es el cuento. ¿Ya? Presupuesto de exploración, básicamente, como decía ahí, el de venta, utilización de técnicas de estadística, técnicas de predicción, es decir, más o menos en base a lo que se gastó en los años anteriores, se hace un pequeño proyectado, cómo van las tasas de crecimiento y se puede proyectar un poquito más de gasto o un poquito menos. El comercial, detalle de medios operativos, comerciales, detalle de medios de promoción y marketing, medios logísticos y postventa. Todo eso también se proyecta, se hace un pequeño, decir cuánto voy a gastar en calendario, regalos para los clientes, visita a terreno, salida hacia ver a los clientes, descuentos que se les van a hacer a los clientes, todo ese tipo, se proyecta aproximadamente. Ojo, esto nunca es exacto, por eso siempre digo aproximadamente. Así que, por ahí quedamos. Después de esto, ¿qué es lo que viene? Presupuesto de producción. ¿Cuánto voy a producir? ¿Ya? Así que cuánto necesito aprovisionar en cuanto a plata y en cuanto a materias primas para poder producir lo que van a vender. ¿Ya? Básicamente determinando los costos y ¿cómo se dice? Escándalos de producción. Qué raro. Y valor y consumo. Básicamente nosotros vamos juntando y viendo qué es lo que vamos a producir y decimos cuánto vamos a producir. Presupuesto de compra, cuánto va a ser nuestro presupuesto, cuánto vamos a comprar, niveles de aprovechamiento necesarios, es decir, por ejemplo, presupuesto en compra. ¿Qué compran tan fuera de lo que es la producción? Básicamente todo lo que sea material de oficina e insumos para que la empresa funcione y siga dando vueltas. ¿Ya? Presupuesto personal, planilla detallada de personal del departamento que, ojo, que tiene beneficios de algún tipo en donde se va a guardar en el personal y además de los sueldos y planes e impuestos que se tengan que pagar, porque el presupuesto de cuánto voy a pagarle a mi personal, no que sea una persona, sino que cuánto voy a gastar en personal. ¿Ya? Y gastos generales y de funcionamiento, ahí entran los gastos de apoyo, dígase gastos del área de financiera, cuánto gasta los de informática, los servicios externos, qué servicios estoy pagando, luz, agua, gas, ese tipo de cuestiones entran ahí. ¿Ya? Si se fijan, no es para nada complejo. Después viene presupuestos de inversión. Esta cuestión es un poco, digamos que un poco más, hay que pensar un poquito porque en ocasiones ¿cómo se llaman? Las empresas que son dirigidas por su propio dueño no tienden mucho a mirar esto. En donde, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hay que ver? Identificar los tipos de inversión necesarios. Es necesario gastar plata en una cosa, pero ojo, sí, siempre se da cuenta uno en algún minuto, pero no se proyecta anualmente y no hay unas lucas o no se definen las platas como para hacer un presupuesto de inversión. En ocasiones simplemente dicen, oye, podemos hacer este botón, ¿creéis que las lucas nos den? Y se hace muy a lo compadre. ¿Ya? Ese es el tema. Por eso dice que hay que presentar diferentes alternativas para cada partida de inversión. ¿Voy a invertir en algo? ¿Cuánta plata hay? ¿De dónde saco las platas? ¿De dónde voy con el provisionamiento de esas platas? Ese es el cuento. Dice selecciona mejor alternativa, básicamente hablando de técnica y económicamente. ¿Ya? Valoración detallada de la inversión seleccionada. Después vamos viendo si es que en lo que invertimos la valoramos, si es que está bien. Informe de viabilidad técnica, o sea, sabemos y vamos a quedar claros si es que este botón va a servir o no, porque lo vamos a medir técnicamente. Y después va a ir una aprobación de la inversión, plazos de ejecución de la inversión y creación de documentos con datos de la inversión. ¿Ya? Es decir, para saber cómo quedó después de que compramos la cuestión y cómo llegó y si está funcionando como corresponde. ¿Ya? Y el presupuesto de la tesorería, básicamente, ¿cuáles son los objetivos? Determinar necesidades financieras, de financiación y en qué momento. Básicamente nosotros tenemos que ver si hay que en tal fecha vamos a necesitar plata para hacer tal cuestión porque queremos, por ejemplo, ampliar el edificio. Ahí está. Servir de soporte a la negociación bancaria, es decir, cuando estamos hablando de este informe particularmente que presenta las cifras para el banco para ver si el banco nos va a pasar plata. Y permitir mostrar las políticas de reducción de gastos, es decir, por dónde voy a yo reducir mis gastos para ver si esta cuestión funciona o no. Información necesaria: presupuesto operativo, informe sobre plazos, cobros y pagos, información sobre impuestos, tasas y cánones, ¿ya? Y presupuestos de inversión y alternativa de financiación, ¿ya? Y básicamente en la parte de los procesos comprobar que la cuenta con todo disculpen,
comprobar que la cuenta, que se cuenta con toda la información, recopilar herramientas informatizadas de flujos con formatos mensuales, anuales y básicamente diarios, mensuales y anuales. Va por ese lado. Ya, los 3 tipos de presupuesto, ya los vimos ya, ¿cierto? Tenía un presupuesto operativo, va de exploración, inversión y tesorería. ¿Ya? Los presupuestos globales de la empresa, ¿cuáles son? Básicamente tienen en donde nosotros vamos viendo en base a contenido. Primero empiezan con los de exploración, inversión y tesorería, después pasan a la forma documental anual, mensual y diaria, cómo va a quedar. Después pasan al comentario general de especificaciones, donde hay una tabla de informes y gráficos. Ya, esta cuestión básicamente es una seguidilla. Primero elaboramos los primeros presupuestos, después en base a ese hacemos la documentación que va a tener anual, mensual y diaria con respecto a este balance que va a necesitar para el aprovisionamiento. Después vemos el comentario general, los específicos y las tablas, informes y gráficos que van a necesitar con respecto a los mismos presupuestos. ¿Ya? Y después consolidación en un documento. Todo eso, después de juntarlo, vamos a ver todo en un mismo documento con sistema de referenciación y vinculación en cascada, donde yo pueda saber por qué me están pidiendo, por ejemplo, un comentario general o hay una tabla general que pertenece a alguna forma documental que pertenece a algún documento. Ese es el tema. Y esa cuestión termina siendo como contenido, es parte del presupuesto global de la empresa y es un balance provisional para saber qué es lo que se nos viene. Por eso se hacen, insisto, ese es un balance provisional, pero es básicamente la generación de un presupuesto, el cual viene más adelante que se va a ejecutar. De esa forma. ¿Ya? Aspectos de la presentación. ¿Ya? Argumentar, básicamente una demostración coherente de lo... demostrar coherencia global de los datos. ¿Ya? Contestar a preguntas, réplicas y de las mismas, básicamente aspectos de la presentación, porque uno esto tiene que exponerlo y uno tiene que ser coherente al momento de demostrar por qué voy a gastar la plata y en qué la voy a gastar. Por eso dice que global de los datos, sí tiene que ser coherente. Contestar a preguntas, réplicas a la misma, es decir, si algo no me cuadra, puedo preguntar y tendría que ser coherente la respuesta. Y conseguir consenso y aprobación tácita, es decir, ¿quedamos todos conformes? Sí. ¿Todo ok? Sí. A eso se refiere con que sea tácita. ¿Estamos bien? ¿Avanzamos? Listo, siguiente. Aprobación. ¿Y cuáles son los puntos claves de la aprobación? Puesta en escena de la presentación y técnicas de negociación, en donde ahí yo lo que tengo que hacer es negociar para ver que un presupuesto o cierta parte del presupuesto no me la achiquen y termine, no sé, quería comprar una camioneta para poder hacer una pega y terminaron comprándome un scooter, por dar un caso. Ya, conocimiento, revisión del presupuesto, es decir, si yo puedo revisar el presupuesto sin ningún problema y que cumpla las políticas de consenso, o sea, todos estamos de acuerdo en que está bien. Y implicación total de la dirección y responsables y mandos intermedios, o sea, todos estamos de acuerdo en que el presupuesto está de la mejor manera y todos están conformes que va en la mejor alternativa. Ojo, nunca quedan todos contentos, pero puede ser el mejor acuerdo al que se pueda llegar, porque el jefe va a querer haber gastado menos, los otros van a querer tener un poquito más de presupuesto para hacer pegas mejores, y siempre hay un tira y afloje, por eso hay una negociación de por medio. Ya, divulgación del presupuesto, o sea, el controller pesca, alimenta el sistema de información y arma un protocolo de distribución en donde le informa a cada persona cuál es el presupuesto, es decir, no a cada persona, pero a cada jefe, por decirlo de alguna manera, cuál es el presupuesto y cuáles son los pros y contras de esto y cuánta plata va a tener para hacer ciertas cosas. Ya, y dice el sistema de control de presupuesto, ¿cuál es el objetivo? Seguimiento mensual de los objetivos, detección de la desviación económica, es decir, si se está perdiendo plata, ¿cachai? ¿Por qué? Presupuesta y aplica medidas correctivas en caso de que algo esté pasando, evalúa un objetivo en la actualidad, ya trimestralmente, proyección de presupuesto y aprobación de medidas correctas, es decir, algo se está pasando, ¿sabéis que se está yendo plata en tal cuestión? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabéis que vamos a contratar a una persona que arregle eso? Va a hacer gastar un poquito más de plata, pero a futuro nos va a traer rédito en el sentido de que no vamos a gastar más plata reparando eso. Es un objetivo y es una acción, por ejemplo, una evaluación de un objetivo, una detección de desvío económico y una comprobación de medidas correctoras. ¿Ya?
Por ahí va. Sistemas de control de presupuesto. Existencia de sistemas de control de gestión, es decir, que existe un sistema que nos permite controlar que la gestión se está haciendo bien y que la plata se está gastando como corresponde. Papel y responsabilidad de los controllers, es decir, qué función puntual van a cumplir cada controller, va a tener que estar definida en un sistema de control de presupuesto. Creación de indicadores de control de gestión, o sea, hay que ver dónde voy a medir y qué voy a medir para ver si la gestión se está haciendo bien. ¿Se entiende? Por ejemplo, para que les quede más claro esa parte, porque yo creo que por ahí puede arrancarse un poquito eso. Cuando yo voy a crear un indicador, por ejemplo, voy a medir, supongamos, cómo está el nivel de producción. Yo voy a medir, por ejemplo, todos los días durante 2 semanas, voy a medir cuánto se demora en fabricar un producto en el área de producción. Y resulta que al final de esas 2 semanas yo voy a tener claro que aproximadamente se están demorando entre 15 y 17 minutos en hacer un producto. Varía un poquito dependiendo de quién sea, pero varía un poco. Básicamente yo sé que están haciendo un producto cada 17 minutos o cada 15 minutos, ¿ya? Dejémoslo cada 15 para ser más exacto. Entonces, por cada línea de producción, si tenemos 4, me van a salir 4 cada 15, 4 líneas de producción, me van a salir 4 cada 15 minutos, y yo tengo 8 horas de trabajo, donde cada hora lo divido en 4, 4 por 8, 32, ¿cierto? Por 4, serían 120, 132 productos debería estarme generando diario mi maquinita, mi empresa, con estas 4 líneas de producción. Y ahí yo tengo un indicador, y podemos darle margen de holgura en 133, por si ahí pasa algo extraño, ¿ya? Entonces nosotros completamos eso, y después al cabo de los indicadores vamos viendo cuánto fue la producción del día. 136, 135, 136, 138, ya está sobre la media que de nosotros, es decir, sobre el piso que nosotros le dimos, que deberían ser 133. ¿Se entiende? Y con eso yo puedo ir generando, insisto, puedo ir generando un indicador de producción. ¿Y por qué está fallando? Lo mismo con un montón de cosas. Medir algo para saber o para comprobar cómo está funcionando. Listo, es solamente eso. ¿Les queda claro? Y ahí, insisto, ahora vamos al plan de negocio. El plan de negocio es un poquito más extenso, ¿ya? Donde tenemos una dinámica de negocio, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es tener la información sobre los flujos de caja, como dice ahí, premisas, equipos, personas y gestión, básicamente gestión del flujo de caja. Entonces tenemos que tener claro que vamos a tener productos, servicios, hay marketing de por medio, comportamiento, suministradores o proveedores, básicamente las finanzas del mercado, en donde nosotros qué es lo que queremos ver o para dónde vamos a apuntar. Básicamente la elaboración de un informe, ya, a crear un plan de negocio para saber cómo queremos trabajarlo con él, y ojo, para ver cuánta plata vamos a necesitar con todo esto. Básicamente realizar el plan para poder saber y poder proyectar una obtención de resultados con esto. Y estos niveles, básicamente esta obtención de resultados, van a salir directamente de todo eso. Esa parte es bien importante, tenemos que tenerla bien clara, ¿ya? Por ejemplo, la información, así de simple, para obtener la información del entorno, básicamente los mercados, productos, servicios, marketing, competidores, suministro y finanzas. Y los suministradores son los proveedores. Yo los voy a llamar como proveedores, que además lo estoy más acostumbrado, internalizado con el término, ¿ya? O sea, insisto, primero tenemos que obtener la información del entorno y la interna. La interna son los flujos de caja, o sea, cuánta plata me ha entrado todos los días. Si es premisa, básicamente se refiere a cómo, cuál es nuestra impronta, cómo estamos trabajando, ¿ya? El equipo de trabajo, que es lo que dice, y las personas que trabajan con nosotros, y la gestión, cómo han dado, básicamente, para ver en qué estamos, cómo estamos trabajando y qué cosas necesitamos. Recuerden que esto es un plan de negocio en donde tenemos que definir cosas, ¿ya? Lo primero, elaborar la información. Hay que hacer un análisis sistemáticamente. Cuando dice sistemáticamente, el análisis es varias veces, no solamente una vez, en donde se analiza más de una vez todo. Después dice 7, los 7 sombreros para pensar es muy... primero, tenemos que tener un pensamiento lateral, es decir,
¿A qué se refiere con el pensamiento lateral? Que tenemos que mirar para el lado un poco para ver cómo está funcionando el del lado que hace la misma pega que yo y cómo está generando cosas. ¿Ya? Después dice los 7 sombreros para pensar, que básicamente nosotros lo trabajamos como las 7 corbatas para pensar, que es uno donde tienen una actitud, son 7 actitudes. Está el analista, está el pesimista, está el optimista, está el, ¿cómo se llama? El enérgico, está el bromista, hay de todos. Y cada uno tiene que tener un punto de vista con respecto a la información para ver cómo se está comportando. Y después dice básicamente que hay que trabajarlo con modelos para papel, en papel, para, ¿cómo se llama? Y en el computador, donde tenemos que gestionar esto. ¿Ya? Crear el plan de negocio. Primero, síntesis. Tenemos que ver qué es lo que va a hacer, sintetizar para dónde queremos ir, darle una visión, un objetivo. Es decir, mi visión es, yo quiero que este negocio vaya para adelante, quiero ser el mejor en esta cuestión, quiero que la empresa crezca, que todos los trabajadores vengan felices. Es una visión de negocio. Después el objetivo. ¿Qué es lo que es el objetivo? Básicamente es a dónde quiero llegar. ¿Ya? Porque una es una visión de cómo vamos a trabajar. La otra es el objetivo. El objetivo es ser la mejor empresa de la región haciendo esta cuestión. Es un objetivo. La estrategia es el cómo voy a lograr ese objetivo. Para esto voy a trabajar duro haciendo esto otro y esto otro, mejorar mis procesos de esta y de esta manera y generar esto y esto y esto otro. Perfecto. Y en base a esa estrategia yo voy a generar planes, tanto en el marketing como voy a vender mi producto. Eso es el marketing. Cómo yo lo voy a publicitar y vender. Tanto en finanzas, como voy a controlar las platas que se escapen, reducir al máximo los costos y optimizar al máximo las ganancias. A eso apunta la finanza. Los productos, voy a desarrollar el mejor producto con las materias primas que tenga. Voy a optimizar y voy a hacer que los procesos mejoren. Las personas, básicamente con las personas yo voy a instruir a las personas para que sean los mejores trabajadores. Ya, ese es un plan. Suministradores o proveedores, voy a trabajar con los mejores proveedores, voy a traer las mejores materias primas, voy a hacer que ellos estén a la hora que yo quiera aquí o que yo necesite acá, voy a trabajar con más de uno para tener más de una alternativa y cualquier otro punto que queramos considerar dentro de los planes. ¿Ya? A eso apunta y eso quiere crear. Si se fijan, ahí está solamente la síntesis. ¿Qué es lo que voy a hacer? Después, para los planes. Ojo, para los planes, ¿qué es lo que necesito yo? Liderazgo, comunicación y equipos de trabajo, en donde, ojo, los equipos que yo tengo trabajen de una manera acertada, estén focalizados y hagan de buena manera lo que yo necesito. Por eso necesito realizar. Una vez que realizo los planes, le voy a decir, mira, en esta parte, al que esté a cargo de una parte, ojo, no necesariamente esta cuestión apunta a una gran empresa, pero si vamos a hacer un proyecto de emprendimiento, el que esté a cargo tiene que tener un liderazgo y una comunicación con el equipo extraordinaria. ¿Para qué? Para que el equipo trabaje mejor. ¿Ya? Hay que hacer que el equipo trabaje mejor. Ahí dice, observar resultados, actualización de planes reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Sin cambio en el entorno, desviaciones pequeñas, ¿ya? Para no tener que, es decir, si hay una desviación, replanificar y qué es lo que pasó. ¿Caché? ¿Para qué? Para no volver a hacerlo de nuevo. Grandes desviaciones, reelaboración de la información. O sea, la idea es que no cambie, que todo ande bien, pero si hay un cambio grande, primero se detiene, se replantea, se ordena y seguimos adelante. Entorno cambiante, obtener nueva información, y aquí es donde para la actualización de los planes, si el entorno es cambiante, tiene que haber una planificación que soporte el cambio, ¿ya? Y para eso, como dice ahí, obtener nueva información para ver por qué está cambiando. Y la mejora continua, básicamente, que hay que ser proactivo, es decir, todos los días yo vengo con la mejor disposición y hago la pega de la mejor manera posible. Si veo que algo se puede mejorar, se mejora. Para eso, que lo que hay que hacer es que estudiar el mercado y tomar la delantera. ¿En qué sentido? En el ver cómo lo hacen los demás, optimizar nuestro proceso y crecer. Esa es la gran gracia de todo esto, crecer. Nadie se embarca en una odisea sin un mapa, y eso es verdad. ¿Ya? Así que hay que tener, y este es nuestro mapa, básicamente el plan de negocio. ¿Ya? ¿Qué es el plan de negocio? ¿Por qué se debe hacer? ¿Quién lo debe hacer? El plan de negocio es una conversación documentada, como dice ahí, una herramienta para comunicarnos, un informe amplio, una verificación frente al entusiasmo, ya exagerado, es decir,
una verificación de si estamos optimistas, ya hagámoslo, pero hagámoslo bien y hagámoslo como corresponde, ¿ya? Debería forzarse a ver íntegramente tu idea de negocio de forma objetiva, crítica y no emocional. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer, cuando digo esto, es que yo voy a ver sin ponerle todo el amor del mundo, porque es mi negocio, porque puede ser que sea mi negocio, ¿cierto? Si es un emprendimiento, pero yo tengo que ser lo suficientemente crítico y no emocional al momento de darme cuenta de que a lo mejor estoy perdiendo plata o que me estoy enfocando en una cuestión que no debería enfocarme. ¿Se entiende? Eso es lo importante de todo esto. ¿Ya? El plan de negocio debe hacer que pierdas un sueño, es decir, que pierdas un sueño por el riesgo de que identifiques pensando sobre él. ¿A qué me refiero? Como dice ahí, mejor que perder el sueño y el dinero. La idea es que, por ejemplo, cuando estén haciendo el plan de negocio, se devanen los sesos para planificarlo de la manera más óptima posible, en donde ustedes puedan generar una idea lo más clara posible sobre para dónde voy, y tener claro que para dónde voy es una, digámoslo, es una alternativa viable por ese lado, ¿ya? Por eso el plan de negocio debe hacer que pierdas el sueño por el riesgo que identifica pensando sobre él, porque yo voy a identificar cuáles son los riesgos y voy a minimizarlos. Es por eso te incita a identificar y escribir debilidades, necesidades, fortaleza y oportunidad, lo que es un FODA. Es así de simple. Nos está pidiendo hacer un FODA. Oye, esta cuestión que quedó fea. Dame un segundo. Ahí sí. Desgraciadamente muchos planes de negocio se escriben para usuarios externos, con muchas planificaciones, como mucha planificación en el proyecto. Es decir, ahí es donde flaquea un poco el asunto, porque uno tiene que tratar de ser partícipe, no solamente guiar o que lo guíen. Uno tiene que ser partícipe de, ¿ya? Entonces, teniendo claro esto, yo lo que tengo que tener más, por decirlo de alguna manera, ordenado y lo más simple posible, tengo que tratar de generar, insisto, la mayor cantidad de ¿cómo se llama? De posturas dentro del plan de negocio que yo entienda. Hay cosas que a lo mejor me van a decir, tenéis que hacer esto. Sí, está bien, lo voy a hacer, pero tengo que entender lo que estoy haciendo. A eso voy. Cuando lo hace un usuario externo y uno no entiende, generalmente se obtiene un ente de fracaso grave. Ya están dando la otra. Ya dice, uso el plan de negocio. Los bancos lo usan para valorar el riesgo. Así que si está bien hecho, el banco no va a prestar plata. ¿Ya? Las empresas de capital de riesgo evalúan la inversión, el retorno y el riesgo con un plan de negocio. La dirección para desarrollar e implementar el negocio simplemente toma el plan de negocio para ver para dónde va. ¿Ya? Y por ejemplo, a mediados de año yo estoy proyectando porque me están apareciendo unas oportunidades de negocio y digo, si es que no es mala idea, vamos a tratar de hacerlo. Cuando aparece eso, nosotros tenemos que ver el plan de negocio para ver dónde queremos estar este año. Y en una de esas van en la misma línea, o en una de esas van en una dirección no opuesta, pero tenemos que darle un giro para otro lado. Así que a lo mejor ya en esa oportunidad hay que empezar a pensar en a fin de año hacer un giro para poder implementar de buena manera nuestro plan de negocio, ¿ya? La dirección atiende a marketing, finanzas, producción personal y regulaciones. O sea, ellos tienen que estar pendientes y ver si falta algo de información con respecto a eso. Los bancos miran naturaleza del negocio, propósito del préstamo, importe del préstamo, cuánto me van a pasar, capacidad de devolver el préstamo, eso de acuerdo a todos sus números, y características y habilidades del propietario del negocio, para ver si él tiene la capacidad. Es decir, si yo tengo un plan de negocio firme, además tengo unos números sólidos que me avalan, lo único que estaría jugando en contra para ver si este botón funciona o no, insisto, es las características y habilidades del propietario del negocio, para ver si es que él da o no da de acuerdo al perfil, y a ver si no genera convencimiento, que en ocasiones pasa a ser eso, ¿ya? Como dice, los empresarios deben estar totalmente involucrados en el proceso del plan de negocio. Obviamente, es su negocio, ¿cómo no van a estar involucrados? Tucker no se involucró mucho en su plan de negocio. Ese auto, aunque ustedes no lo crean, era el mejor auto de su año y creo que de la década en esos años.
lo vio como algo que se hacía para poder vender más acciones. Firmó así las cosas. No sabía ni el poder que le daba el director del contrato. Ese auto, aunque ustedes no lo crean, ese auto que aparece ahí, es una versión de juguete, sí, chiquito. Dame un segundo a ver si encuentro el original. Pero, va, para acá. Déjame ver si encuentro, insisto, a ver si encuentro el original. Y aquí está. Aquí está para que lo veamos mejor. El Tucker, o conocido como el Tucker 48, también llamado Tucker Torpedo, es básicamente un automóvil de turismo, el cual todos dijeron que era un adelantado a su época. Para empezar, tenía la puerta trasera, una puerta conocida como la puerta suicida, que se abrían para adelante. Suicida porque se acostó pasado un auto y o le volaba la puerta o volaba la pierna. ¿Ya? Del tipo hicieron una película, ¿ya? De Francis Ford Coppola, con respecto a, se llama Tucker, el hombre y un sueño. La gracia que tenía el auto es que adelante, para empezar, la cola era particularmente bonita, parecía bote, pero el auto tenía un motor delantero y era un motor de un helicóptero. Eso es lo importante que tenía este auto. Fue impresionante verlo, era un auto bien lindo, bien bonito. Tenía, puta, el auto es un chiche, muy lindo, y actualmente quedan re poco. Tienen que quedar muy pocos de esos vehículos. Pero insisto, es para que se den cuenta cuando alguien no se involucra en el plan de negocio, es decir, se condena a fracaso como este, porque estos tipos invirtieron millones de dólares en desarrollar un auto, el que se vendieron, creo, estoy diciendo, no estoy muy claro, pero creo que se vendieron algo de 600 unidades. ¿Se ve? ¿Cómo conseguimos? Experiencia, credibilidad, concordancia, comprensión, planificación. ¿Cómo conseguimos esas cosas? Esa cuestión es importante. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros, esas son cosas las que nos van a evaluar a nosotros. Pero escribir un plan ¿por qué deberíamos escribir un plan de negocio? Porque te fuerza a analizar y evaluar la idea. Esa es la gracia. Es un camino para desarrollar e implementar ideas, las cuales son de mejora. Identifica la fortaleza de acuerdo al DAFO o al FODA. Recuerden que es DAFO o FODA. Y sirve para guiar, ayuda a obtener dinero y colaboración, nos ayuda a mecanizar, nos ayuda a pensar de una manera distinta y a darnos cuenta de cosas que no teníamos listas, que no teníamos vistas. Esa es la gracia. Ayuda a obtener, nos marca un camino, o sea, nos da una hoja de ruta para poder saber por dónde tiene que ir el negocio, un poco más claro si es que no lo teníamos antes. Porque, ojo, puede que se nos arranquen cosas si no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿ya? O si no tenemos el rigor para hacerlo, ¿ya? Te hace cuantificar monetariamente, ahí está leyendo, monetariamente la necesidad, es decir, cuánta plata me va a costar cada cosa y saber por dónde se me está arrancando la plata. Eso es puntualmente. Establece los niveles y ranking para ver qué cosa se hace primero y qué cosa se hace después y cuál tiene una prioridad y cuál no. Te fuerza a pensar globalmente en el negocio. Y aquí es donde hay que detenerse, por ejemplo, en donde establecen niveles de ranking, en ocasiones por capricho y tosudez del dueño de la empresa o del dueño del dueño de la pyme, de lo que sea, terminan, por ejemplo, gastando plata y generando recursos por una cuestión que no tiene sentido. Por ejemplo, nos quedamos a comprar una moto tipo Harley Davidson para repartir. ¿Para qué? Para que vean que tenemos plata. ¿Se entiende? Eso es una tosudez y una visión bastante pobre, cuando actualmente esas cuestiones se están haciendo todos con vehículos eléctricos. ¿Se entiende? En donde con una Harley Davidson me compro 50 de los otros. ¿Se entiende? Ahí ese es el punto que hay que tomar en cuenta cuando se está haciendo este tipo de cosas, para ver para dónde va. Dice, escribiendo el plan de negocio, y aquí es donde empieza la cuestión más simpática. Hay muchos formatos, estructura, libros, guía y programas informáticos que no hacen el plan de negocio. La estructura del plan de negocio como documento depende de a quién se le vaya a entregar y para qué lo va a usar. Eso es fundamental. Yo puedo tener el plan de negocio hecho en un documento Word y todo desordenado, y cuando lo voy a entregar lo ordeno dependiendo de qué necesita ver la otra persona. Ese es el punto fundamental. ¿Qué tiene que contener el plan de negocio? Y aquí es donde empieza para nosotros. Una descripción del negocio, la misión en una página, insisto, la misión, qué es lo que yo quiero como empresa, la visión y la visión. Ojo, la misión es nosotros, por ejemplo, si voy a hacer pan, panadería, nosotros vamos a hacer el mejor pan del mundo, ocupando granos naturales, técnicas ancestrales, recuperando formas de hacer pan más tradicionales y
con el pan de la mejor calidad posible, utilizando las mejores materias primas, sin perder la higiene, la calidad, cumpliendo todas las normas sanitarias para obtener el mejor producto artesanal, artesanal, recobrando recobrando el mejor pan que recordamos de nuestra infancia para ofrecérselo a las nuevas generaciones. Eso es, por ejemplo, una visión. La misión es donde yo me veo a futuro. No, miento, estoy al revés. Esa fue la visión, la misión. ¿Qué es lo que voy a hacer? La visión es donde yo me veo a futuro. Nosotros pretendemos ser la mejor panadería de la región, ofreciendo los mejores productos a nuestros clientes, dando un grado de satisfacción y de excelencia a toda prueba. Esa es una misión. El otro es la visión. Para dónde voy, la misión es qué es lo que quiero ver en el futuro. ¿Ya? Problema o oportunidades, oportunidades específicas. Ver la problemática que tenemos y ver las oportunidades que tenemos y nombrarlas. ¿Y cuáles son las mejoras que va a tener? Después viene el plan de marketing. ¿Cómo voy a, cómo voy a vender mi producto? ¿Qué cosas voy a hacer con respecto a mi producto? ¿Cómo lo voy a ofrecer mi producto? A eso va. Plan financiero, platas. ¿Ya? ¿Qué platas voy a, con cuánta plata cuento? ¿Cuántos son nuestros niveles de ingresos? Los promedios de venta diarios, mensuales, los promedios de gastos diarios, mensuales, tanto en gastos operativos, hablamos delante de los gastos, qué tipo de gastos van saliendo y qué tipo de gastos van entrando, ¿se entiende? Es decir, qué tipo de gastos son los de salida, tanto de costo de producción, los distintos tipos de presupuestos que tenemos, ¿ya? Y cuáles son nuestras entradas. Plan de producción, cómo vamos a hacer que nuestra producción crezca, ¿ya? Es decir, cómo tenemos nuestra producción, cómo se está produciendo, bajo qué condiciones y con qué capacidad contamos para crecer. Y plan de gestión, básicamente una estructura de cómo vamos a supervisar toda esa cuestión. Qué indicadores vamos a tener, cómo vamos a ver qué es lo que está entrando, qué es lo que está saliendo, cómo vamos a verificar la calidad, cómo va a ver que los procesos dentro del mismo negocio y el proceso completo, tanto gastos como producción, sean fiscalizados y sean de buena calidad. Eso es fundamental. En una pequeña empresa es muy fácil, en una empresa grande se torna muy complicado. Descripción del negocio, ¿ya? Tipo de empresa, legal. Ojo, ¿de qué tipo de empresa es? ¿Una pyme? ¿Una empresa pequeña? ¿Empresa de alimentos? Se describe. Detalles de operaciones, cómo se hacen y qué cosas se hacen. No es más que eso. Visión de la industria o sector. ¿Cómo veo la industria o el sector económico en el cual me manejo? Si soy panadería, ¿cómo veo la industria de la panadería? ¿Ya? No sé, está media de la caída, hay muchas personas haciendo pan amasado en las casas, como panadería, sí funciona, pero faltan cositas, ese tipo de cuestiones, ¿cómo la veo? Ventaja competitiva, ¿qué cuestión tengo yo que me hace diferente al de los demás y que me hace da una ventaja para poder crecer? Es una ventaja competitiva, no es que yo trabajo con buenos productos, así que el pan sale de esta manera, tengo un pan que no se añeja tan rápido como el otro, o no se pone duro, no es apermazado, ese tipo de cuestiones funciona. Producto o servicio, ¿qué características tiene mi producto o servicio? ¿Qué especificación o especificidad? ¿Qué tan específico tengo que ser con respecto a mi producto? ¿Cuánto es la demanda que tengo? Y mi revisión del mercado, comparado con el mercado, ¿cómo estoy? Eso con respecto al producto o servicio que estoy ofreciendo. ¿Ya? Plan de marketing, porque esta era descripción del negocio. El plan de marketing, tendencias de la industria, mercado objetivo, es decir, a quién le voy a vender, a qué público objetivo le voy a vender esta cosa. Cuota de mercado, no tengo una cuota de mercado chiquita, no es muy grande, mi panadería está vendiendo 10 quintales diarios, no vende mucho, y mi mayor público objetivo es el barrio donde trabajo y 4 negocios que están mucho más adentro que también son del mismo barrio, por ejemplo. Competencia, ¿quién es mi competencia? ¿Contra quién estoy compitiendo? No, se me instaló un supermercado, esa es mi competencia. Política de precios, ¿cómo yo manejo los precios? ¿En base a qué? ¿Ya? Tengo que saber en base a qué tengo que ver mi precio y saber cómo voy a solventar o voy a justificar qué precio estoy poniendo por mi producto. ¿Por qué estoy colocando ese precio? ¿Se entiende? Estimación de venta. ¿Cuántas ventas tengo aproximadamente al mes? En promedio. ¿Cuánto estoy vendiendo a la semana? ¿Cuánto estoy vendiendo diario? ¿Cuánto es mi proyección de crecimiento? Ese tipo de cosas. Opciones de venta.
estoy vendiendo solamente un producto, tengo más productos, puedo desarrollar algún tipo de negocio o otro tipo con respecto al mismo, es decir, dentro del mismo rubro, ampliar mis ventas con alguna otra opción. Publicidad y promoción, ¿cómo me estoy vendiendo? ¿Qué opción estoy tomando? Estoy poniendo mensajes en la radio, tengo un globo con luces que coloco arriba de la casa todas las noches, cosas por el estilo. ¿Se entiende? Plan financiero, costos iniciales, costos anuales de operaciones, cuánto estoy gastando anual, costos variables, qué costos variables estoy teniendo, dígase qué costos me están apareciendo de improviso, una que otra reparación y cosas por el estilo. Hoja de balance en donde me diga cuánto entró, cuánto salió y ver cuánto es lo que tengo al final del año. La hoja de balance, previsión de flujos de caja de 4 o 5 años, esa cuestión hay que tenerla siempre, pero no todos los negocios la tienen. De entre 2 y 5 años, es decir, cuáles han sido mis flujos de caja para saber cómo ha sido el comportamiento en 2 años sobre mi negocio y en qué fechas va mejor y en qué fechas va peor. Previsión de ingresos de 2 a 5 años, cuánta plata le ha entrado al negocio, porque uno es cuánto ha entrado y salido, el otro es cuánto efectivamente es negocio, cuánto efectivamente es mi plata. Después viene punto de equilibrio, cuánto sería lo óptimo que yo debería estar vendiendo en base a lo que yo tengo. ¿Para qué? Para tener una ganancia más o menos certera y hacer que mi negocio crezca más o menos bien y que mis clientes estén conformes con mi producto. Es un punto de equilibrio. Plan de producción. ¿Cuánto estoy, donde dice volumen, cuánto estoy vendiendo? Fórmula para conseguirlo. ¿Cómo yo hago el producto? ¿Cómo yo lo produzco? ¿Ya? Entrar y salir del sistema. Es decir, cuánto entra para producción y cuánto sale. Es decir, entraron tantas, por ejemplo, si estoy haciendo pan, entró tanta manteca, entró tanto de esto, entró tanto de esto, entró tanto puras materias primas y salieron tantos kilos de pan de este, tantos kilos de pan de este otro, las variedades. ¿Ya? A donde dice trabajo, una descripción un poco del trabajo y cómo se lleva a cabo a diario. Flujos. ¿Flujos en qué sentido? En el sentido de cómo va ¿cómo se llama? El desempeño en tiempos, no solamente en la producción ni cómo trabajamos, sino que cómo va el flujo. Arriba dice entrada y salida en cuanto a cuánto entró y cuánto salió, pero el flujo es cómo fluye el trabajo de manera ordenada y cómo debería ir, insisto, es como cómo explicarlo, la línea jerárquica de orden y trabajo dentro del equipo. Cuando estamos hablando del pancito, quién recibe la orden de cuánto va a ser, quién da la orden al resto del personal para decir cuánto va a ser. Ese es el tema, cómo va el flujo. Legislación, ¿qué legislación tengo con respecto al producto? Por ejemplo, si estamos haciendo pan, hay una cantidad de sal máxima, no se puede echar mucho, ¿ya? Por ejemplo, hay otros productos que traen otras cosas. Seguimiento y control, cómo va la producción y cómo nosotros sabemos que ese control de producción está bueno. ¿Se entiende? Ese tipo de cuestiones se pueden ver. ¿Qué indicadores me están diciendo que la producción sigue en excelentes condiciones? Plan de gestión. Y aquí donde dice trabajo, cómo se desempeña el trabajo, informes varios sobre cómo está la gestión, es decir, qué indicadores me están diciendo que el trabajo está bien, ¿ya? Lo que decíamos delante, es decir, se produjeron tantas cosas, quiere decir que está entrando bien, los proveedores están a tiempo, no hemos quedado ningún día sin stock, ¿ya? Relaciones públicas, cómo están nuestras relaciones entre nosotros, nuestros proveedores y nuestros clientes, que son los primeros por los que tenemos que mirar, y cómo están nuestras relaciones con la competencia, que aunque no nos guste hay que mirarla. La distribución, cómo va la distribución. Si yo tengo una panadería, ¿tengo que distribuir? Sí. ¿Cómo hago esa distribución? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Cómo trabaja? Y la legislación con respecto al cumplimiento de cualquier tipo de iniciativa, diga si pago de impuestos que esté faltando, cosas por el estilo, pago de contribuciones, pago de cómo se llama, de leyes sociales con respecto a mis trabajadores. Todo eso debería estar metido ahí. ¿Ya? La importancia de la planificación no debe exagerarse. ¿A qué se refiere esto? Como dice, aproximadamente el 80% de los pequeños negocios fracasan en el primer año. Sí, y eso es súper verdad. El 80% más o menos de los negocios fracasa el primer año. Solo el 13% lo hace pasado los 5 años. Los números son aberrantes, pero ojo, el hecho de que esto funcione de esa manera es porque genera experiencia. Muchos se tiran a aventurar y porque no se organizan. ¿Qué es lo primero que hay que ver? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi plan de negocio? ¿Qué cuestiones voy a tener? ¿Cómo voy a ordenar? ¿Qué platas voy a tener? ¿De dónde voy a sacar? ¿Qué proyecciones de crecimiento voy a tener? Con ese tipo de cuestiones se puede lograr un montón de cosas, si es que yo las tengo claras a tiempo. ¿Ya? Como dice ahí, errores habituales: casarse con una idea y no ser capaz de mirar para el lado. Si eso es lo más fatal.
No soy capaz de mirar para el lado y decir, no, no, que yo quiero hacer esto, si esta cuestión funciona. No, pero fíjate que lo que tu idea es esto, otro, y veo que aquí, acá está fallando. No, no, si esto funciona. No tener un plan de marketing, esa cuestión es fatal. Desconocer, es decir, el plan de marketing, es decir, cómo voy a hacerle publicidad y cada cuánto. Desconocer a los clientes, esa cuestión también es muy mala. Es decir, no puedes desconocer a los clientes tienen que ser lo más conocidos posible y lo más amigos posible. Desconocer el dinero disponible y a los empleados. Eso es fatal, porque no entender dónde estoy parado. El dinero disponible yo tengo que tener clarito cuánto tengo. O un aproximado, no muy errado, de cuánto tengo. Y ¿cómo se llama? Y a los empleados, ¿cómo se llama? Conocer el dinero disponible y a los empleados, eso es, no sé si es fatal, pero es bastante bueno. Confundir deseo y realidad. ¿Ya? Yo quiero que pase algo, pero en realidad no va a pasar. O estoy creyendo que pasó algo. No date cuenta que no es. ¿Se entiende? Confundir eso es un error muy habitual. Oye, ¿viste que nos vinieron a comprar tanto? Sí. Pero no, mañana vamos a hacer lo mismo. No. Fue por una ocasión puntual. No, si van a ir, mañana van a venir. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas. No tener un plan de venta. Fatal. En donde yo tengo que saber cómo voy a hacerlo. Ser un llanero solitario. En muy pocas ocasiones y en muy contadas ocasiones el llanero solitario sale adelante. Necesita siempre apoyo o redes de apoyo en las cuales te coloquen, no te den una mano para hacer cosas. En ocasiones no en una mano, sino que solamente compañía, y en ocasiones es más que una mano. ¿Se entiende? Pero un llanero solitario muy difícilmente puede hacer la pega. Siempre tiene que estar acompañado de alguien. ¿Por qué? Porque necesita apoyo, porque él siempre, el emprendedor entusiasmado, el llanero solitario siempre trata de mascar más de lo que puede tragar. ¿Se entiende? No utilizar la inteligencia en donde alguien le dijo y agarró papa. A eso se refiere. Hay que sentarse, porque alguien puede decirle y dar una buena idea, pero hay que sentarse y analizarla antes de cometer el error. Rendirse, pero no dejarlo. Es decir, ya no lo estoy haciendo igual, pero es porque ya estoy cansado de la cuestión, pero lo estoy haciendo igual. No, si ya estás listo, deja de hacerlo. No amerita más. Como dice ahí, el 10% preparación y 90% transpiración. Y esa cuestión es verdad. Hay que matarse para armar un negocio. Matarse ¿en qué sentido? Es que hay mucho trabajo. La preparación me atrevo a decir que es el 10%, efectivamente, pero tiene que estar bien hecho, si no, estamos condenados. Siempre hay que planificar el trabajo y trabajar con un plan, es decir, saber para dónde va y por qué uno va para allá, y pensarlo siempre en frío. Planificar el vuelvo y haz volar tu plan, ¿cierto? O sea, vamos a ver que esta cuestión funciona y vamos a ver por qué no funcionó la vez anterior. Ver los pros y los contras. Ahí está el material y de dónde fue sacado, chicos, por si quieren echarle un ojo. Yep. Les voy a dejar el final, así que les voy a dejar hay una tarea, una especie de taller más o menos largo. Este evaluado, chicos, así que, pero insisto, no es más tedioso que difícil, así que le echo un ojo y póngale talento a este evaluado. Creo que eran 10 puntos por pregunta, si mal no recuerdo. Nos vemos, chicos, cuídense.